Bienvenidos a nuestro Coffee Break. Como todos los días vamos a poner un tema a continuación y lo vamos a debatir o simplemente vamos a dar nuestra opinión. Queremos escuchar la tuya también escuchando, así que ve anotando el numerito 809-338-1033 para que llames en vivo o mandes una nota de voz o un WhatsApp, de la forma que quieras. Aquí recibimos tu mensaje. Y el tema de hoy, inspirado en las noticias, es que aquí en nuestro país hay un grupo de personas que quieren que se incluya en los colegios educación bíblica, ¿ok? En las escuelas a nivel nacional. Entonces, obviamente, es algo controversial, sin dudas. Queremos escuchar tu opinión. ¿Qué crees? ¿Crees que deberían de incluir en todas las escuelas a nivel nacional una educación bíblica de la Biblia cristiana, ¿ok? Estamos hablando de esa en específico. Católica, cristiana. La Biblia. La Bible. No, porque no son diferentes algunas. Hay algunos. Le cambian dos en la cositas. católica creo que hay como 7 libros adicionales. Jesús santísima. Pues es la escuela entera que van a tener. ¡Uy! Vamos Sí, a son ver. muchos. En fin, nada, ¿te gustaría? ¿Estás de acuerdo? Al final, piensa, es la educación de tus hijos. ¿Te agradaría? ¿Lo ves como debería ser algo obligatorio o opcional? ¿Y cuáles serían las razones? ¿Por qué? Arguméntanos ahí, a ver qué te opina. 809-338-1033. Ese es el Coffee Break. También es el mismo número que puedes usar para el WhatsApp. Puedes escribirnos tu opinión o mandarnos una nota de voz. Mientras tanto, empezamos in-house. Bueno, yo voy con lo que estaba diciendo Seni al principio cuando estábamos viendo el Morning Bicacho, que es que aunque la Biblia tiene valor, porque hay muchas partes que da referencia a cómo la vida funciona y hay mucha sabiduría, entiendo que no es algo que se tiene que imponer, sino algo que si la gente quiere que seamos cultos con esos temas, pues hacemos un segmento o una clase de religión. Y si el tema es por temas morales, pues hacemos una clase de moralidad, y de dónde nace la moralidad y qué es ser moral. Pero cuando lo veo en las manos del Estado, siempre veo el riesgo de que desafortunadamente la educación se convierta en un instrumento de propaganda Y manipulación. manipulación, que siempre dudo de cualquier programa que se pueda hacer, pero como es lo que está establecido Sí, ahora. está como que se comercializa. Sí, porque es una herramienta de doble filo. Y es fácil, o sea, controlarte con un miedo así, tú sabes, hacer la cosa correcta, ya que se porten bien, y esto y aquello. No, es que a través de la educación tú puedes lograr sembrar ciertas ideas que pueden fomentar algún tipo de estructura. Que no estoy diciendo que sea el caso de nuestros políticos actuales que están malévolamente planeando, Sí. que voy a hacer esto y etcétera, pero sí se coge ese riesgo y entiendo que lo mejor, si quieren que las personas se eduquen con esos temas y si quieren que haya moralidad y eso, pues hagan clase mejor de religión en general, que es más culto, y uno coge ahí y cada persona que decida, en vez de tratar de plasmarle una religión a una persona. Me Eso es lo gusta, que me veo. gusta tu concepto. Tenemos un WhatsApp que nos llega de parte de Juan de Dios. Vamos a ver qué opina. Bueno, definitivamente yo creo que sí, que la implementación de la Biblia o de estudiar la Biblia en las escuelas y colegios es muy bueno para los estudiantes, no solamente por los valores que profesa la Biblia, sino también porque la Biblia es un libro histórico, es un libro filosófico, es un libro de poesía, y entiendo que definitivamente va a profesar y va a inculcar buenos valores a esos niños, más allá que inclusive un aspecto ya de religión, sino más bien un aspecto de buenos valores, que eso es lo que literalmente toda la Biblia promulga. Aunque hay algunos que entienden que la Biblia profesa asuntos de machismo, para nada, inclusive les invito a que la lean, lo que dicen eso, porque definitivamente no es así. Incluso la misma Biblia habla de que el hombre y la mujer son la imagen de Dios, no que el hombre es la imagen y la mujer cualquier otra cosa, para nada. O sea, que tienen un trato igualitario frente a Dios. Y definitivamente yo estoy de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo.
Ok, me gusta mucho su opinión, o sea, fue muy respetuoso y muy abierto. También no se trata de imponer una religión, sino de es nivel de conocimiento. Exactamente. Es un libro valioso, en todos esa los es la sentidos. opinión, perdón, Jenny, esa es la opinión que yo tengo, es eso, es conocimiento. Exacto. No inculcarlo, pero así mismo como Juan de Dios lo expresó. Sí, si se manejara así, se podría incluir, de hecho, como parte de literatura, o como parte de historia, o como parte, bien dijo de Ricardo, de moral y cívica también. Y si quisieran ponerlo como algo, una materia aparte, pues ahí yo propondría que fuera religión, donde aparte de la Biblia se estudie todas las demás tipos de religiones, exacto, para que las personas puedan también entender y abrir su mente a todo lo que existe ahora mismo. Correcto. No te están diciendo sigue este patrón o sigue tal cual, sino que puedas tener el conocimiento de cuál es la realidad que hay en el mundo ahora mismo, de todos los diferentes pensamientos que hay en diferentes culturas y demás, porque conocimiento es poder, señor. O sea, en ese sentido, sí. Es conocimiento. Pero es cómo se maneja. Y conocerlo todo, no un lado de la moneda. Exacto. Porque es el problema. Si lo quieren inculcar para que esa sea la única vía, la única forma, todas las otras están mal, esta es la única que tú vas a aprender, porque esta es la única que te vamos a enseñar, a mostrar, a enseñar. O sea, no, vamos a enseñarle de verdad a las personas en el mundo que viven en un mundo, no en una isla, no en un sitio en particular, que existe en el mundo y por qué existe, ¿entiendes? Que uno y ya ahí tú decida. eliges, depende Exacto. de quién es tu familia, si creen en lo que creen. Libertad de expresión, pero ya tenés ese Exacto. conocimiento. Esa base. Y no te lo inculcan sutilmente porque es como que es sutil, pero te están inculcando a que... Y mira qué complicado, porque yo leí en estos días que el Corán, por ejemplo, dura, para tú entenderlo, porque una cosa es tú lees una cosa y más o menos por arriba, para tú entender el Corán son 600 horas que tú tienes que dedicarle. Es como una carrera. ¿Tú entiendes lo que te digo? Porque son cosas complejas, es largo, son muchas cosas. O sea, que la Biblia también tiene la teología, es una carrera también. O sea, que esto sería por arribito. O sea, tú eres un salpicadito de todo lo que existe y si a ti te interesa como persona, tú mismo puedes explorarlo o como dijeron ustedes, una clase aparte y si de verdad te interesa y quieres profundizar con el tema, que tú tengas la opción de La cuestión es que, elegirla. así como todas las materias, es tratar de ser imparcial con la información. No estar parcializados hacia un objetivo específico que tiene mucho que ver con la decisión personal de cada quien y no conciencia. Esa es la diferencia. Ojalá que sea así lo que estén planificando. Pero sí, o sea, hasta cierto punto, sí, me parece muy interesante. A mí me hubiese gustado tener una mejor guía desde temprana edad, sobre el conocimiento bíblico, porque sí, hay muchas cosas que hoy por hoy a mí me interesa, incluso como herramienta literaria. Entrarle, pero óyeme, es un libro duro de entrarle. Claro. Es complicado, entonces que tú puedas tener un profesor, un guía que te ayude a entenderlo mejor en muchos aspectos, sí, o sea, siendo imparcial, no viciado con algo específico, pues me parece genial. Pero por A mí ejemplo, también. como está hoy en día que está el furor del podcast, ¿no? Y también hay muchos predicadores que yo mismo no soy cristiano, ni sigo una religión en sí, solamente creo en Dios, y me llama la atención porque hay algunos predicadores extranjeros, por ejemplo, que lo aterrizan el mensaje de Dios. Entonces, por eso, como decía recién Zeni, quizás estaría bueno también eso, de que te busquen la forma, ya que hoy en día hay muchos métodos, busquen la forma de que también uno le pueda entrar con un toque quizás más aterrizado. Lo hacen las iglesias también, que tienen prédicas y te lo naturalizan y le ponen el toque más moderno para que uno lo tome más de forma divertida, o bueno, divertida, más que sea menos pesado. Y a mí, desde jovencita, me hubiera querido también aprender sobre todas las religiones y en espiritualidad en general. O sea, porque yo siento que yo me crié muy cerrada con una sola cosa y yo sola tuve que aprender a abrir mi mente. Yo sola tuve que leyendo, gracias a Dios el internet, gracias a Dios la cantidad de gente, como tú dices, podcast, o sea, gente también que tú tienes... Si tú tienes la curiosidad, tú vas a encontrar información de todo. Pero me hubiera encantado que me hubieran abierto mucho antes esa puerta o mucho antes me hubieran explicado cómo funciona el mundo, no yo tener que enterarme. O sea, qué bueno que me enteré igual, ¿tú entiendes? Después de grande, pero ser tan psicorrígido. hay veces que si tú nada más te llevas del país donde tú vives, si es muy estricto con la religión, o de tus padres que también son estrictos con la religión, ya te toca a ti solo, navegar solo. O sea, el resto del mundo espiritual, que es muy amplio. 809-338-1033 es el número para conversar
conversar con nosotros en este Coffee Break, donde hablamos, si estás de acuerdo que el MINER incluya en la educación formal la educación bíblica en las escuelas. Entonces tenemos por aquí a ese mismo número un WhatsApp que nos escriben, dice: buenos días, el Coffee Break lo veo bien, ya que aquí en República Dominicana se quiere implementar la homosexualidad como si fuera algo importante, o si no lo eres, que lo seas, así que la importancia de que se aprenda todo lo que el Creador necesita que aprendas de su palabra, que está un poquito extraño como escribe, que aprendas de la Biblia, ya que la Biblia inculcaría mejores valores de mucha importancia. Gracias. Sí, como que le den responsabilidad más al tema bíblico y no tanto a otros. Vámonos con una llamada 809-338-1033. Aló, buenas. Hello. Hey, llama. Good morning. Bueno, miren, casualmente anoche tenía yo este conversatorio con mi cuñada, porque yo le decía que mi hija, yo le iba a poner a hacer la primera comunión, porque para mí eso fue lo que me enseñaron. Sí. Entonces estábamos hablando de eso, de que no lo hagas porque eso fue lo que a ti te enseñaron, sino tú crees en el catolicismo, tú crees en esto. Entonces yo me puse a analizar. Realmente aquí a uno lo educan en las escuelas en base a lo católico. Pero la Biblia no es solamente de los católicos, porque la Biblia no se especifica en una religión. Sería bueno que si van a enseñar la Biblia no se inclinen tanto hacia el catolicismo, sino que dejen la puerta abierta, que cuando ya sean más grandes sí que la lean, la estudien y todo eso, pero que ya cuando sean más grandes y tengan poder de decisión, decidan a cuál religión pertenecer, o si no quieren pertenecer, o si quieren ser ateos, o si quieren ser lo que quieran, pero que conozcan la palabra, porque realmente es muy importante que puedan conocer la palabra de Dios sin ningún tipo de inclinación. Eso es para mí lo que deberían hacer. Yo felicito al MINER si lo logra hacer de esa forma, sin ningún tipo de inclinación. Porque realmente sí, uno se crió con una mentalidad súper católica, pero yo, por ejemplo, no creo en santos. Exacto. Y soy supuestamente católica. Claro, ya el resto también puede ser incluso hasta tradición familiar, y cada quien puede inculcar esos tipos de valores en sus hijos si quieren continuar las tradiciones y demás, y los hijos también cuando sean más grandes toman sus propias decisiones y todo. Siendo lo más abierto posible. Tenemos otra llamadita. Aló, buenas. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Hey, amén. ¿Qué tal? Good morning. Todo bien por allá, ¿eh? Ese tema está, yo no sé cómo te lo has manejado tan bien hasta ahora. No, porque eso es lo divertido de hablar de cualquier tema, así abiertamente, siendo honesto con cómo tú te sientes al respecto y ya. Y respetando las opiniones, Claro. Yo creo que es importante que desde pequeños nosotros, ¿verdad?, tengamos esa guía sobre la espiritualidad en general. Yo no quiero referirme solamente a la Biblia, porque ¿cuántos libros no existen de espiritualidad? Ahora bien, la educación bíblica, si se va a insertar en el currículo educativo, yo entiendo que debería de ser una materia electiva, porque no todo el mundo, no todos los niños son criados bajo, ¿verdad?, es un país católico, pero existe la diversidad, y yo entiendo que un niño no debería de ser medido académicamente por algo que está basado en la religión y no en la ciencia, porque tú vas a la escuela y aprendes ciencia. Entonces, si se inserta lo que es la educación bíblica en las escuelas, porque es una materia electiva y que no afecte el índice académico voluntario, porque imagínate que me quemé educación bíblica y voy a hacer una convocatoria. Como que está fuerte eso. Está fuerte. Sí. Y tú sabes que también, por ejemplo, hay mucha gente que tiene la oportunidad de vivir fuera, de vivir en algún sitio, estudiar en otro sitio, y ahí tú ves literalmente todo tipo de gente, de todo background, de todas religiones, y tú ni los entiendes porque no te enseñaron nunca nada que no sea la tuya. Entonces, ya estamos en un mundo donde el mundo es uno, ¿tú me entiendes? No es de que esto es República Dominicana, somos católicos. Oye, hay gente que se está mudando para acá, gente que viene con ideas de otros lados, ya hay de todo un poco. Entonces,
también en un sentido es ignorante solamente enseñar una sola cosa. Tú tienes que tratar de enseñar todo tipo de religiones, por si tú tienes un amigo judío, tú tienes un amigo musulmán, tú tienes un amigo cual sea, tú sepas también un poquito de dónde vienen y por qué son como son y cómo entrarle a la conversación y cómo entenderse y cómo, tú sabes, empatizar, porque si tú nada más sabes de lo tuyo, nada más hablar con gente que se trata de hacer algunos ajustes a nivel de cultura, de país, de nacionalidad, ya que, como bien se menciona, somos un país católico, que más que crear el estudio bíblico, que se incluya en el estudio literario la Biblia como uno de los libros, así como te ponen siempre a un Paulo Coelho, que te incluyan la Biblia como uno de esos libros que, como parte de tu cultura y tu parte de la nacionalidad que tienes y demás, tengas ese conocimiento, independientemente de que decidas ser católico o no, tengas ese conocimiento, por lo menos sepa de qué habla y se puede estudiar y entender cómo es que está formada la Biblia. Pero, por ejemplo, ese tema de cómo conocer también las religiones de otros países es algo que debería estar, o sea, así como estudiamos geografía y estudiamos la política y la historia de muchos lugares del mundo, que también se hable un poco del tema religioso en muchos lugares del mundo es como parte de la cultura, ¿entender? No, y que hay gente aquí que tiene esa religión, eso es lo que pasa. Precisamente, porque cada vez estamos más globalizados y encontramos personas de diferentes países. Con el internet ya. Con el internet también, entonces, ¿cómo podemos respetar al otro según su cultura, según su religión y demás? Eso es parte de la educación como ser humano. Sí. Tenemos otra llamadita. Y también, o sea, que no hay un tabú con este tema, porque hay gente que antes no se atrevía a tocar la religión con muchos otros temas, pero, oye, bueno, como recién dijo, el oyente recién dijo, hay que también hablarlo de tú a tú me entiendes, un tema que no se le puede dar tanto poder que tú no lo puedas ni hablar. Otra llamadita. Menos hoy en día, menos. Hello. Buenos días. Hola. Buen día. ¿Con quién Hola, hablamos? déjenme darle, Mónica le habla. Hola, déjenme Mónica. darle una explicación. Religión es la cristiana, musulmana, entre otras. En la religión cristiana está la católica, la evangélica, testigo de Jehová y todo eso. Cuando se estudia la Biblia, es solamente cristiana, ya sea católica, testigo de Jehová, evangélica o lo que sea, cuando se estudia la Biblia, porque es la religión cristiana. En las escuelas, el poner el estudio de la Biblia es solamente basarse en la religión cristiana. Si es por motivo cultural, debería ser religión lo que se ve en las escuelas. ¿Y qué tú opinas de que sea de la Biblia? No estoy de acuerdo, porque creo que eso es algo que debe de ser manejado internamente por las familias. ¿Por qué? Porque ante un aula de 30 niños hay diversidad de pensamiento y un profesor solamente se va a basar en hablar sobre su criterio particular, lo que él entiende, como lo que él entiende en los versículos y en lo que se dice en la Biblia. Pero, y eso pudiera confundir en vez de colaborar con la enseñanza. Yo creo que eso es algo que los padres deben hacer individualmente y ya luego cuando el niño sea adulto decida si profundizar en el estudio bíblico o si no. Pero cuando mencionas que prefieres que la clase, en vez de basarse en el estudio de la Biblia, sea sobre el estudio de la religión, ¿sería hablar de todas las religiones? Sí, exacto. Okay. Sin ninguna parcialización. Exacto. Sin decir que Jesucristo, por ejemplo, los cristianos dicen, ven a Jesús como el Hijo de Dios, pero existe la religión budista que dice que el Hijo de Dios es Buda, por ejemplo. No sé en qué consiste la religión. Claro. Y así sucesivamente. Ya entonces cuando el niño va con la duda donde la mamá, mami, tal cosa, sí, es así, pero eso es en ese país. En este país, que somos cristianos, creemos en esto, y en esta familia nosotros creemos en esto. Y dejar ya esa puerta abierta a la que la familia sea la que termine. Exactamente, pero con relación a la Biblia, eso es como limitar el conocimiento. Sí, yo estoy de acuerdo. Ese es mi pensar. Gracias, Mónica, por tu opinión y creo que hasta aquí podemos dejar la conversación. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Tenemos WhatsApp? Vamos a ver qué dice ese WhatsApp. Dos WhatsApp. Sobre la persona que acaba de decir de que debe ser un asunto electivo, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque, bajo el razonamiento que él dice, porque él dice que no todo el mundo
profesa esa religión. Ok, no hay ningún problema, que no todo el mundo profesa esa religión. Pues utilizando ese mismo razonamiento, no todo el mundo va a ser biólogo, no todo el mundo va a ser matemático, no todo el mundo va a ser un erudito de la lengua española. Sin embargo, cada una de esas materias comprenden un estudio especial que desarrolla habilidades cognitivas y críticas de la persona. Y asimismo la Biblia. O sea, asimismo todos los principios éticos que plasma la Biblia. O sea, no es un asunto de que no todo el mundo va a ser cristiano, no. Sino que de algo se extrae, mucho se extrae de lo que establece la Biblia. Entonces yo no estoy para nada de acuerdo con que sea un asunto electivo bajo el razonamiento de que no todo el mundo es cristiano. No me parece sensato. Me parece correcto, muy acertada la opinión. Sí, pero yo entiendo, yo siendo cristiano le voy a dar el punto a la que llamó, a Mónica, porque al final de cuentas si yo tengo un musulmán en este país, yo estoy ya condicionando y contradiciendo lo que su familia ya le está enseñando. Ahora, si tú vienes de la parte de enseñar la religión, como ella le dijo, a modo abierto, porque no es como que vamos a estudiar diferentes libros, o sea, yo te voy a condicionar a la Biblia. Sí, pero si lo que estaba diciendo también, si hablamos de religión, sí estoy de acuerdo que se estudien todas las religiones, pero si hablamos de país y de también que cada quien aprenda lo que se supone que está atado a nuestra propia cultura, que es ser cristiano, sí, que se incluya dentro del género literario el entender de qué habla la Biblia. Sí, por lo menos conocerla, porque forma parte de tu cultura. Y aclaro que no quiere decir que por eso te hagas cristiano. Exactamente. Sí, pero hizo un ejemplo con matemática y eso, pero la matemática no te condiciona culturalmente a ti. Más sin embargo, tú puedes ser ingeniero, puedes ser médico y la matemática siempre va a estar ahí. Tú tienes que conocer la historia porque siempre va a estar ahí. Tú tienes pero que conocer la literatura también forma parte de la educación. Pero entonces no vamos a estudiar la Biblia, vamos a estudiar todos los libros. Exacto, le estoy diciendo que lo incluyan dentro de la literatura, la Biblia, así como te incluyen a Paulo Coelho, a Isabel Allende. Otro libro más, porque eso es lo que es un libro, literalmente. Exacto. Es un libro que la gente lea. Y verlo de manera imparcial. Exacto. Mira, yo me alegro tanto que hoy en día la juventud tiene la ventaja y la posibilidad y la opción de aprender a nivel mundial con tantas formas. O sea, antes, yo me acuerdo en mi época, dime, lo que te decían tus padres, más o menos lo que tú podías ver un chin en una serie de televisión, wow, ¿qué es eso? ¿Qué religión es esa? Wow, ¿qué es eso? Homosexualidad, wow, ¿qué es eso? Chin a chin uno se fue aprendiendo de ciertas cosas que aquí en nuestro país, porque somos tercermundita obviamente, estamos un poquito más atrasados en muchas cosas y más lento, pero ya gracias a los podcasts, programas, libros, online, la cantidad de influencers del mundo entero que sigue la gente, uno puede abrir su mente, no importa lo que te enseñen en el colegio, ¿entiendes? Al final del día, el curioso va a buscar la forma de seguir aprendiendo, seguir expandiendo su norte, sea lo que sea que te den en el colegio. Vamos a concluir con Ahmed, que también nos mandó un WhatsApp y seguimos, señora, que tenemos más contenido, ya se está acabando el tiempo. Totalmente de acuerdo con lo que dice Alain, y el hecho es que la religión no es ciencia. El que te va a hablar de religión te va a hablar desde su perspectiva, eso es completamente subjetivo, y la ciencia no. Entonces tú vas a la escuela a aprender ciencia. Ya todo lo que tenga que ver con tu formación integral como persona, como ser humano, tus valores religiosos, deben de formarse en tu casa, no en la escuela. Y que en la escuela determine un requisito basado en un valor religioso o en un dogma o en algo que no es científico, no lo considero objetivo. Buen punto. Y ya no estamos en la época de antes, que la monja dominaban todos los colegios, dando tablazos, reglazos y toda la cosa, y te metían miedo, y que si tú no creías en Dios, y que esto y aquello te iba para el diablo. Mira, ya hoy en día, lidiar con un muchacho que es más inteligente, porque uno va incrementando la inteligencia con los años, con las generaciones, ya no es lo mismo lidiar con alguien que antes tenía la cabeza un poquito más pequeña, un poquito más limitada, o sea, también aquí nos escriben, en mi colegio daban una materia en mi último año, se llamaba filosofía, y recuerdo que hablábamos de todas las religiones y diferentes creencias, y eso que en mi colegio era de monjas. Ya ahí está, filosofía.
Para todo el mundo. Así es, señores, y hasta aquí el Coffee Break. Muchas gracias a todos que participaron con nosotros y se unieron a esta conversación. Definitivamente pone a uno a pensar. Y sigamos hablando, porque son decisiones que van a repercutir en la educación de esta generación que viene creciendo. O sea, que es importante. Así es, y hablando de religión, vámonos ahora al mundo mitológico, que es bien relacionado. Y vamos a explorar un poco sobre el Kraken. No te lo pierdas. Como en las películas románticas. Ajá, con la mano arriba, así. También. No, en verdad puede ser así, también puede ser. Bueno. Ay, señor, esos momenticos de película.